En un mundo lleno de desafíos y cambios imprevistos, descubriremos cómo la solidaridad y la determinación pueden ser la clave para superar obstáculos y encontrar esperanza en tiempos difíciles. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Bienvenidos a Misión 66. Soy Kimberly Yepes y hoy estamos comenzando el segundo recorrido por el fascinante libro de Ruth en la Biblia. Y mira qué título tenemos hoy, David, un nuevo comienzo. Vaya título, Kimberly. Hoy tendremos el desafío de las espigas, o desafío en el campo en un nuevo comienzo. ¿Quién recogerá más? Aunque me temo que Ruth no estaba allí por una competencia, sino por algo más importante. Así es, David. Hoy veremos que lo importante no son las espigas en sí o ganarle a los demás. Lo que Ruth hace resultará algo de mayor relevancia. Y estoy muy emocionada porque creo que lo que viene es un relato de esperanza, supervivencia, fuerza y la búsqueda de oportunidades. Y sí, hoy hablaremos de espigas, pero también de mucho más que eso, ¿verdad, Johnny? Así es, Kimberly. Ruth empieza a recoger espigas en los campos, lo que puede parecer poca cosa, pero ocurrirá algo que cambiará su vida. Veremos cómo una mujer sin perspectiva en la vida puede encontrar fortaleza. Como dice el dicho, a veces se encuentra oro entre la paja. Y hoy veremos cómo Ruth encuentra más que solo espigas. Ruth se encuentra con una oportunidad para poder salir adelante y más. Así que si alguna vez has sentido que tu vida no tiene rumbo, hoy aprenderás que como ella y con Dios obrando a nuestro lado, todos podemos encontrar un camino, incluso entre las espigas. Otro muy buen título. La creatividad hoy está a mil, muchachos. ¿Verdad que sí? Y no queremos quedarnos solo en el título, así que Johnny, adelante. Comencemos el recorrido de hoy. Sí, y para empezar hagamos un recuento de lo que hemos encontrado hasta ahora en este libro de Ruth. Vimos que Noemí volvió junto a Ruth, su nuera moabita, y ahora está viviendo nuevamente en la tierra de Israel. Sí. Después de todo el sufrimiento, de los problemas y de las tragedias enfrentadas, ahora ellas han regresado intentando ver qué pasará, qué les deparará la vida. Y en ese regreso a la tierra de Judá tratarán de vencer las batallas de la vida. Veremos lo que Noemí hará para conseguir vencer sus luchas y readquirir su posición en la sociedad, sobreviviendo en un mundo difícil y complicado. El texto de la Reina Valera contemporánea de la Biblia nos habla de los acontecimientos que tuvieron lugar en dicha ocasión. ¿Te animas, David, a leer el texto? Con gusto, dice el versículo 1 del capítulo 2. Noemí tenía por parte de su marido un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre muy rico, de la familia de Elimelec. Un día, Ruth le dijo a Noemí: «Por favor, déjame ir al campo a recoger espigas. Iré detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas». Y Noemí le respondió: «Ve, hija mía». Ruth fue al campo y recogió espigas siguiendo a los segadores. Y resultó que aquella parte del campo era de Booz, el familiar de Elimelec. De pronto, Booz llegó de Belén y saludó a los segadores. Les dijo: «Que el Señor esté con ustedes». Y ellos le respondieron: «Que el Señor te bendiga». Luego, Booz le preguntó al mayordomo de sus segadores: «¿De quién es esa joven?». Y el mayordomo le respondió: «Es la moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores y recoger lo que se va dejando entre las gavillas. Y desde esta mañana que entró en el campo, no ha descansado ni siquiera un momento». ¡Qué mujer tan asombrosa, Ruth! Como decimos por aquí, se puso el trabajo al hombro. Ya lo creo, Kimberly. Es fascinante observar lo que ocurre aquí. Ruth y Noemí carecen de medios para subsistir. Deben esforzarse y buscar recursos para enfrentar las dificultades y necesidades que la vida les presenta. La ley de Israel, la ley de Dios revelada en el Pentateuco, había establecido medidas muy interesantes para evitar que la pobreza y la miseria se apoderaran de la sociedad. Buena acotación, David.
Por ejemplo, cuando alguien recogía espigas en el campo, espigas de trigo, esa persona no tenía el derecho de volver para recoger lo que había caído. Cuando alguien, por ejemplo, iba a recoger uvas de las viñas, no podría rebuscar y tomar todas las uvas que no estuvieran al alcance de su mano. La ley decía que eso debía quedarse para el pobre, para el extranjero e incluso para los animales. Sí, y por eso las personas más pobres iban a trabajar en las plantaciones entre los segadores e iban por distintas fincas y en todas partes, y así recogían lo que caía. Ruth se incorpora al grupo de segadores recogiendo espigas de trigo para subsistir en esta difícil situación. Curiosamente, el texto menciona que por casualidad entró en los terrenos que pertenecía a Booz, quien resultó ser el pariente cercano de su suegra Noemí. Booz se sintió atraído por ella y quiso saber más. Le preguntó, ¿de dónde vienes? Y en ese momento algo especial comenzó a suceder entre ellos. Se percibe un ambiente romántico en el aire. Sí, como suele decirse, hay una química evidente entre ellos. A partir del versículo 8, Booz inicia una conversación con Ruth. ¿Cómo lo expresa allí? Leo. Entonces Booz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no te vayas de aquí, ni vayas a espigar otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Fíjate en qué campo van a segar y síguelas. Ya he dado órdenes a mis criados de que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que saquen los criados. Y entonces Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó, ¿cómo es que me tratas con tanta bondad e interés si yo soy una extranjera? Y Booz le respondió, ya sé todo lo que has hecho en favor de tu suegra después de que murió tu marido. Sé también que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, bajo cuyas alas has buscado refugio, te premie por esta acción tuya. Ruth le dijo, Señor mío, espero ser digna de tu bondad. Tus palabras me infunden consuelo, pues me hablas con el corazón, aun cuando no puedo compararme a una sola de tus criadas. Es asombroso cómo la actitud de Ruth hacia su suegra rápidamente se convierte en noticia en Israel y llega a oídos de Booz. También es interesante notar que aquí aparece la idea del Nuevo Testamento de que ganamos perdiendo. Cierto, Ruth renunció a todo para cuidar a su suegra y ahora esto se ve como una acción positiva. Ella es una joven digna de respeto y atención, ya que su actitud fue ejemplar y merecedora de reconocimiento. En respuesta, Booz se acerca a ella y hace todo lo posible para protegerla, porque siendo joven, extranjera y pobre, corría el riesgo de ser maltratada o incluso agredida. Por eso ordena a sus empleados que nadie la toque. Quien lo hiciera tendría que enfrentarse a él. Uf, siempre es bueno tener a alguien hacia tu lado, respaldándote. Vemos que la conversación entre ambos fue muy positiva y se empieza a percibir un cambio en el ambiente. La tragedia de la historia da paso al romance. El texto sigue en el versículo 14. ¿Cómo leemos allí? Sí, detalla aquí que a la hora de comer, Booz le dijo, acércate, toma un poco de pan y mójalo en la salsa de vinagre y come. Ruth se sentó junto a los segadores y Booz compartió con ella lo que estaba comiendo. Ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Luego se levantó para seguir espigando. Mientras tanto, Booz les dijo a sus criados, déjenla recoger espigas también de entre las gavillas y no la incomoden, y dejen caer algo de los manojos para que ella lo recoja y no le digan nada en contra. Es decir, Booz quedó bastante interesado, bastante impresionado con Ruth y dio la orden a sus empleados, a sus siervos, que le facilitaran las cosas a la joven en la cosecha del trigo. Claro, pero es importante señalar que en este caso, la cosecha que estaban haciendo era de cebada, no de trigo. Es un detalle relevante. ¿Cómo sigue el texto? Dice, y así Ruth escogió espigas en el campo hasta el anochecer, y de todo lo que había recogido desgranó como 20 kilos de cebada, y lo guardó y regresó a la ciudad. Al llegar, sacó también lo que le había sobrado después de comer, y se lo dio a su suegra. Luego narra, y al ver Noemí todo lo que había recogido, le preguntó, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde estuviste trabajando? Bendito sea el que te ha tratado con tanta bondad.
Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de un hombre llamado Booz. Entonces Noemí le dijo, que el Señor te bendiga, que el Señor no nos ha retirado la bondad que mostró hacia nuestros muertos. Gracias, David. Aquí vemos que Noemí, ya mayor y con tantas dificultades en su vida, empieza a recuperar la esperanza y la alegría al darse cuenta de lo sucedido. Y ella dice, que el Señor lo bendiga. El Señor no nos ha retirado la bondad que mostró hacia nuestros muertos. Ahora ve cómo sus esperanzas se renuevan con esta posibilidad. Luego añadió, ese hombre es pariente nuestro, es uno de los que pueden rescatarnos. Claro, porque en Israel existía la figura del pariente redentor, quien en situaciones difíciles, como la de Ruth y Noemí, tenía el derecho de casarse con la viuda para ayudarla. Este pariente era responsable de la subsistencia, descendencia y propiedad, extendiendo el principio del levirato. ¿Qué le dice Ruth en el versículo 21? Dice, y la moabita Ruth contestó, ese hombre también me dijo, júntate con mis criadas hasta que se acabe la cosecha. Noemí le dijo a Ruth, su nuera, es mejor, hija mía, que espigues con sus criadas, y no que te molesten en otro campo. Ruth estaba arriesgando su vida para ayudar a sustentar a su suegra, pero Dios, en su bondad, le ha proporcionado un entorno seguro. El texto continúa. Y Ruth se quedó espigando con las criadas de Booz, hasta que terminaron de segar el trigo y la cebada. Mientras tanto, siguió viviendo con su suegra. Así termina este capítulo 2 y podemos ver cómo esta joven, entre los segadores, recibe una bendición especial de Dios. Lo que comenzó como tragedia y sufrimiento, ahora comienza a transformarse en algo diferente, y parece que un romance se está gestando. En este recorrido descubrimos que Ruth muestra cómo la perseverancia y la solidaridad pueden abrir puertas hacia un nuevo comienzo, incluso en los momentos más oscuros. La historia de esta mujer nos invita a reflexionar sobre el valor del apoyo mutuo y la fe en tiempos de crisis. ¿Qué preguntas tienes sobre este recorrido? ¿Algún comentario que compartir? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y comparte con nosotros tus pensamientos. También puedes solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Muy bien, nuestro viaje en Misión 66 está tomando un giro interesante. Parece que estamos ante una auténtica historia de amor. Después de tantas tragedias y momentos tristes, ahora las cosas empiezan a ponerse, digamos, un poco más emocionantes. Esta ha sido una historia completamente diferente y te recomiendo que si no escuchaste el episodio anterior, visites nuestro sitio en internet, mision66.org. mision66.org y así te podrás poner al día. Johnny, empezamos nuestras preguntas en el versículo 3. ¿Existe eso de la casualidad o las coincidencias en la Biblia? Porque, ¿cómo entendemos eso del versículo 3, donde de repente, y como pone la Nueva Versión Internacional, por casualidad, entre comillas, Ruth se encuentra en ese campo? ¿Realmente Dios se maneja con estas coincidencias? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Mira, eso de que Ruth casualmente terminó en el campo de Booz es algo bastante inusual en la Biblia. Esa palabra que aparece al inicio del capítulo 2 no es algo que se use con frecuencia en las Escrituras. La idea de la casualidad no es común en la Biblia. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Parece como si fuera algo sin sentido, ¿verdad? Pero en realidad el texto lo menciona de manera irónica porque está bastante claro que Dios está trabajando detrás de escena para bendecir a Ruth, haciendo que, entre comillas, casualmente, termine trabajando en el campo de aquel hombre que sería clave para ayudar a la familia de Noemí. Exacto. Más que una simple coincidencia, esto parece una especie de cristosidencia o jesusidencia. Así es. La ironía aquí es intencional. Se nos presenta como si fuera pura casualidad, como si Dios no tuviera nada que ver,
cuando en realidad todo está guiado hacia el desenlace que veremos en los capítulos 3 y 4. Totalmente. La omnisciencia del Señor es demasiado seria para dejarla fuera de la ecuación en este punto. Pero lo que realmente me llama la atención es el papel de la suegra. Madre mía, Ruth está sufriendo, tiene una vida miserable y su suegra, doña Noemí, de repente se acuerda de que tiene un pariente rico e influyente. La historia casi llega a su fin y justo ahora lo recuerda. ¿Cómo es posible que no lo hubiera mencionado antes? ¡Qué giro tan inesperado! Exactamente. El texto nos deja claro que ella tenía un pariente rico, lo que podría ser una oportunidad de ayuda. Pero no estamos del todo seguros. Quizás Noemí no lo tenía presente ya que llevaba 10 años fuera y no sabe cómo está él, si ha prosperado o no. Pero todo indica que estaba tan desanimada y desamparada, tanto que cuando le habla a sus nueras, les dice: váyanse, sigan con sus vidas, porque mi esperanza ya se ha desvanecido. Ya no tengo nada que ofrecer. Es como si les dijera: mi vida ya se acabó. ¿Quieren que la suya también termine? En una situación como esa, ella ya ni siquiera tiene cabeza para pensar en posibles soluciones, como un pariente que pueda ayudar. Ella está avergonzada, siente que fracasó en la vida y que su partida a Moab fue un error. Regresa con las manos vacías, sin nada, en medio de una desesperación total. Dice que la mano del Señor estuvo contra ella, y en realidad es la mano de Dios la que la ha colocado en esa situación. La desesperación es tan profunda que ya no le queda esperanza. Y ese es probablemente el sentimiento que está detrás de la actitud de Noemí en ese momento. Johnny, ahora en este punto de la historia aparece el gran personaje Booz, y parece ser una persona demasiado buena. ¿Por qué trataría a Ruth con tanta bondad, con tanta atención? Y en ese versículo 14 ya muestra tanta disposición para ayudarla. ¿A qué se debe todo esto? Booz aquí representa buenas noticias, y vamos a ver cómo se desarrolla la historia. En primer lugar, parece que Booz es un hombre bondadoso. A diferencia de lo que muchos piensan, sí existen ricos que son generosos y misericordiosos. No es verdad que todos los ricos son malos y se aprovechan de los demás. Cierto, él demuestra una actitud noble. Booz también tiene sentido común porque, a diferencia de aquellos que juzgan a las personas por su apariencia o circunstancias, él se fija en el carácter de Ruth y queda impresionado. Esta joven renunció a su propia vida por amor a su suegra. Eso le llamó la atención. Él ve en ella una persona de buen corazón con un comportamiento ejemplar. ¿Sabes qué, David? A veces la gente busca pareja basándose en lo superficial, la belleza física o una personalidad alegre, sin mirar en realidad el carácter. Booz, por el contrario, se da cuenta de que Ruth es diferente, y eso despierta su interés. Claro, de momento está observando la situación, pero ya podemos ver que el ambiente está cambiando y muy pronto lo descubriremos. En el próximo estudio, las cosas se van a animar. No puedo esperar para revelar lo que encontraremos. Ya veo que el asunto se está calentando. Aparece Booz y en el versículo 20, aquí en el capítulo 2 de Ruth, la última frase menciona pariente redentor. ¿Qué era exactamente este pariente redentor que parece ser clave en todo el libro? El pariente redentor era una especie de providencia que había en la sociedad de Israel para que no hubiera pobreza y miseria exagerada en medio del pueblo. Hay referencias a este concepto en Deuteronomio 25 y Levítico 25. Básicamente, el pariente redentor era el miembro de la familia encargado de proteger los intereses familiares. Se esperaba que él se encargara de proveer un heredero para un hermano que hubiera muerto sin dejar hijos, o bien que gestionara las tierras que un pariente pobre había perdido, o incluso que las comprara de vuelta si había sido obligado a venderlas. Muy bien, Kimberly. Se nota que te gusta esta historia y has investigado. El pariente cercano también tenía la responsabilidad de liberar a un pariente que hubiera caído en la esclavitud por deudas, y hasta podía vengar la sangre de un pariente. Así que, en este caso, Booz es ese pariente, y se espera que sea quien asuma ese rol. Y tú que nos sigues, ahora tu rol, después de haber escuchado, es el de embajador, embajadora. Comparte con tus amigos, familia, tus compañeros de trabajo y, ¿por qué no?, con quien se sienta a tu lado en el transporte público lo que has escuchado. Eres embajador de buenas noticias de esperanza.
Esta historia puede inspirar a alguien que está cerca de ti. Puede ayudarle para encontrar refugio en Dios, quien tiene el control de todo lo que sucede en nuestra vida. Así que búscanos en las redes sociales y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Recuerda que tus comentarios en las redes también son importantes. Queremos saber lo que piensas y de paso nos ayudas a que más personas vean lo que publicamos. Dale un me gusta a lo que hemos publicado hoy. Bueno, Johnny, esta historia se pone más y más interesante. Parece que las piezas del rompecabezas finalmente van encajando y aún tenemos mucho que aprender de este libro. Ahora me gustaría que nos resumieras esta misión y nos delinearas las claves para la vida en que podemos llevarnos hoy para reflexionar. En nuestra misión 66 de hoy, hemos estudiado el capítulo 2 del libro de Ruth y vimos la historia de una joven trabajando entre segadores. Ruth regresó con Noemí para intentar hacer lo correcto y sobrevivir en una época más difícil en la tierra de Israel. Pasó por situaciones muy arriesgadas y a veces absurdas. Se arriesgó por su suegra, dejando su propia vida a un lado para cuidar de ella. Se mudó a otro país, convirtiéndose en inmigrante en un lugar donde no le caía bien a la gente de allí. Fue a trabajar al campo rodeada de hombres que podrían haberle hecho daño. Y aunque parecía una locura, fue una decisión sabia. Ante una decisión correcta, Dios ofrece protección y las claves para la vida que podemos llevarnos hoy, Johnny. Las voy a enumerar para que sea más fácil para ti que nos escuchas recordarlas. Son 5 claves. La primera, sé valiente en medio de la adversidad. Claro, porque Ruth nos ha enseñado la importancia de mantener la valentía y la determinación, incluso cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles y desafiantes en la vida. La segunda clave es la solidaridad y apoyo mutuo. Esta historia nos recuerda la importancia de estar presentes para los demás y ofrecer apoyo incondicional. ¿Y la tercera clave? Perseverancia y trabajo arduo. Ruth demuestra la importancia de seguir adelante. Su disposición para trabajar duro en el campo muestra que el esfuerzo constante puede conducir a la superación de obstáculos. ¿Cuál es la cuarta clave? Esperanza y fe en un futuro mejor, Kimberly. La historia de Ruth nos inspira a tener fe en que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz al final del camino. Y por último, la quinta clave. Recuerda que hay oportunidades en medio de la crisis. Las oportunidades están a la vuelta de la esquina. Te parecerá extraño, pero las oportunidades inesperadas nos permiten crecer y avanzar hacia un nuevo comienzo. Y con Dios de nuestro lado, el éxito está asegurado. Sí, es increíble ver cómo en su bondad Dios nos protege de tantas situaciones difíciles. Ruth, al tomar una decisión altruista a favor de su suegra, algo que podría parecer absurdo para aquellos que no conocen a Dios, recibe una protección especial. Así que nunca dejes de elegir lo correcto según lo que Dios te indica, porque en muchas ocasiones, cuando tomamos la opción correcta, Él nos brinda una protección especial. En los próximos episodios de la Misión 66 descubrirás más detalles de esta emocionante historia. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.
Pedro de Cuba nos envía un saludo. Dice: les diré que tengo el don ministerial de maestro, por lo que tengo que prepararme continuamente. Su programa me ayuda mucho en este sentido. Recordemos que el Señor dijo que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento y aún hoy está pereciendo por la misma causa. Para dar hay que tener, y me es de ayuda en ese aspecto. También me ha ayudado para que mi fe cada día vaya en aumento. He aprendido a poner en práctica la paciencia, algo tan necesario en los momentos que vivimos, y a compartir con los demás hermanos la difusión de sus programas. Un abrazo y que la paz del Señor esté con ustedes. Gracias por su ayuda. Gracias a ti, Pedro, por enviarnos este mensaje, y nos encantaría saber si para ti que nos escuchas, Misión 66 te ha ayudado. Queremos leerte. Envíanos tus mensajes a nuestras redes sociales o a nuestro número de WhatsApp.